Hola, buenos días. Bienvenidos una vez más al webinar que vamos a presentar de ESET. El día de hoy nos acompaña Carlos Eng y Luis Calzada, ingeniero de preventa de ESET. Mi nombre es Ana Belén Corona, soy gerente de producto de ESET dentro de Max. Vamos a comenzar con la presentación. Le cedo la palabra a mi compañero Luis Calzada. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a presentarles lo que es un producto que nosotros conocemos como ESET Dynamic Threat Defense. En esta ocasión vamos a estar con ustedes tanto mi compañero Carlos Enck, que es Channel Manager en ESET, y yo, Luis Calzada, que soy ingeniero de preventa aquí en ESET México. Bien, vamos a iniciar. Vamos a presentar en qué consiste este producto. Bien, básicamente la pregunta inicial que todo el mundo se hace es ¿qué es esta solución? ¿Para qué sirve? ¿Qué va a servir? Comercialmente, ¿cómo va a ayudar? Etcétera. Al cliente, ¿en qué le va a ayudar? ¿En qué le van a beneficiar? Entonces, básicamente es una herramienta de seguridad en la cual una forma simple de verla es como una capa adicional de seguridad para productos existentes de SET, como el Mail Security y el Endpoint. Lo que hace básicamente esta solución es que es un sandboxing que se encuentra en la nube y que su principal función va a ser que aquellos archivos que son sospechosos y que no están detectados tanto en la base de firmas ni con otra tecnología, de nuestros productos no lo detectan, no lo tiene identificado ese comportamiento, lo que va a hacer es que se va a llevar una copia de ese archivo a la nube y ahí en un entorno controlado se va a estar manipulando ese archivo, se va a ejecutar, se va a dejar que ese archivo haga básicamente todo lo que hace sin que ninguna otra herramienta se lo impida. Entonces la idea es que esa muestra, si es que llega a ser maliciosa, se comporte tal y como es en ese ambiente y a través de nosotros, de nuestros sensores y otros elementos más que vamos a ver más adelante, van a estar recopilando información sobre si es malicioso o no lo es. Entonces, básicamente, dicho de otro modo, un modo más corto, Safe Dynamic Threat Defense es un sandboxing robusto en la nube. ¿Cuáles son algunas de estas características que tiene la solución? Bueno, tiene varias, pero ahorita nos vamos a enfocar en solamente algunas de ellas. Por ejemplo, lo que es movilidad. Es un producto que podemos estar administrando desde la consola del endpoint y además dentro de los productos también los usuarios, si quieren analizar algún archivo, desde ahí también pueden enviar el archivo de forma manual y no de forma automática. Entonces tenemos dos formas, que el archivo se envíe de forma automática o manual, entonces de tal forma que mientras tengamos un producto soportado por esta funcionalidad o característica, vamos a poder enviarlo a la nube. Visibilidad total, que quiere decir que aquello que se fue a la nube, nosotros vamos a saber qué archivo fue, cuándo se fue, desde qué equipo se mandó, y vamos a tener un resultado. Vamos a saber si ese resultado tiene algún tipo de sensibilidad, esto vamos a verlo más adelante, si tuvo algún comportamiento y por qué motivo se envió a la nube, porque puede ser que dentro de su comportamiento sea que se esté moviendo de forma sigilosa para evitar ser detectado, o está modificando archivos del sistema, está instalando algo, etc. De tal forma que a eso nos referimos con visibilidad total. Te vamos a estar diciendo qué es lo que está sucediendo con ese archivo. Debido a que luego estamos hablando de archivos en general, inclusive pueden hacer archivos de Excel, los que se pueden enviar a la nube, o archivos que pueden ser de carácter financiero, y por lo tanto tal vez no queramos que esos archivos se envíen. Tal vez ya tenemos registrados a dirección de correo o esa remitente y sabemos que lo que va a estar enviando, esos archivos PDF, Excel, etcétera, son seguros y además son sensibles. Entonces, por algún tema, ya sea que el mismo cliente no quiera o por normativa no se permita, pues no lo puedan enviar a la nube. Entonces, desde las políticas se puede configurar un comportamiento diferente para cada área o usuario.
de tal forma que podemos personalizar cómo queremos que se comporte esta solución. Básicamente, un tiempo más o menos promedio en el cual ya tenemos un resultado sobre el análisis es en menos de 5 minutos. En menos de 5 minutos ya podemos saber cuál fue el resultado de ese análisis y el reporte como tal. ¿Ok? Entonces, esas son algunas de las características principales. La solución está basada en 3 pilares principales: protección automática, visibilidad y personalización, tecnología. Entonces, la primera básicamente consiste en lo siguiente. Como les digo, una de las formas tenemos 2 formas de enviar archivos, ya sea de forma automática o de forma manual. Entonces, bueno, aquí lo importante que debemos saber que al hacerlo de forma automática es que ya es algo mucho más proactivo, mucho más eficiente. Ya nos vamos a enterar de forma inmediata sobre aquellas nuevas amenazas que no conocemos, que son de día cero y que están llegando a nuestro ambiente. O que igual son amenazas dirigidas hacia nuestra propia organización. De tal forma que una vez que llega a la nube, se analiza de forma automática con base a lo que nosotros configuramos en cada una de estas políticas, o equipos, grupos, etcétera. Una vez que tenga un veredicto, se va a proceder con el resultado. De tal forma que podemos proteger de forma automática a toda la empresa. Es decir, si hay un archivo que se detectó en el equipo del área de sistemas y ya sabemos que es malicioso, es una amenaza de día cero, cuando llegue a otra área, como el área de finanzas, ventas, etcétera, ya de forma automática ya sabemos, ya no es necesario analizar el archivo, ya sabemos que es malicioso y por lo tanto ya estaríamos bloqueando la entrada a ese tipo de nuevas amenazas, sin necesidad de nosotros tener unas nuevas firmas de virus, una nueva configuración, etcétera. Entonces, es una de las ventajas que se tiene con esta herramienta, que vas a tener una protección temprana, a diferencia de lo que hoy en día no se tiene, digo. Las otras tecnologías que tenemos simplemente funcionan hasta cierto nivel y sí van a poder hacer algo al respecto. El otro tema funciona de 2 maneras, es asíncrono y síncrono. En asíncrono, o para entender mejor esto, nuestra solución de Set Dynamic Threat Defense se puede habilitar en el endpoint security, el endpoint antivirus y en el file security para Windows. Aquí el punto es que cuando nos llega un archivo y este es malicioso, bueno, nosotros tenemos que esperar el resultado. Se dice que es asíncrono porque el archivo se va a la nube, se está analizando, pero si es un archivo de Office que se está abriendo, el que se descargó, se venía por correo electrónico, etcétera, y ya se está abriendo y todavía no tenemos el resultado, el archivo se va a abrir debido a que por temas del sistema operativo, de los demás programas, si nuestra solución estuviera evitando que se abriera ese archivo debido a que todavía no tiene el veredicto, pueden ocurrir problemas con los sistemas, inestabilidades. Aquí, por ejemplo, se habla del BCOD, que en español quiere decir la pantalla azul de la muerte, Blue Screen of Death, es decir, cuando sale hoy en día ahí en el Windows un fondo azul con una carita triste. Entonces, por ese motivo que funciona de forma síncrona, es decir, así como llega el archivo, se analiza, pero si este es abierto por el usuario, se va a ejecutar. Pero una vez que hayamos configurado nuestra política, que si se detecta que era malicioso y se configura para que elimine el proceso y demás, pues lo va a hacer. Entonces, es un tema muy particular por el cual no podemos hacerlo de la siguiente forma, como es síncrono, que eso es posible cuando tenemos el Mail Security para Exchange. Aquí, debido a que en el Exchange tenemos la posibilidad de poder retrasar el correo, es decir, como dejarlo en la cola de espera antes de enviarlo al usuario. Entonces aquí sí podemos hacer como, primero, mando el archivo a ver qué me dice la nube. Si me dice que es maliciosa, bueno, entonces ya elimino el adjunto o lo que tenga el correo y nada más dejo pasar la parte de texto para el usuario. Y va a venir ahí una pequeña leyenda que ese correo fue analizado y desinfectado por nuestra solución. Entonces aquí es donde funciona de forma síncrona. No tengo ningún tema. El mismo servidor de correo me da esa posibilidad de trabajar de forma síncrona. Entonces, básicamente así es como trabajamos. Dependemos mucho de los sistemas operativos sobre los cuales estamos trabajando y programas, y por lo tanto, para no entrar en
conflictos, tenemos estos dos tipos de métodos. Quizás más adelante podamos mejorarlo. Este otro pilar, el segundo, visibilidad y personalización, es donde, bueno, hablando de las tecnologías nuevamente de SET, para los que ya conocen nuestro producto de Endpoint, tenemos una tecnología que llamamos LeadGrid, que eso es de forma interna, pero de forma general es el sandboxing en la nube, en el cual básicamente no se lleva ningún archivo a la nube, solamente se obtiene como una especie de hash, se va a la nube y ya se analiza, se hace match con una base de datos y se sabe si es malicioso, no es malicioso, si ya lo conocemos, no lo conocemos, etcétera, y a partir de eso se determina una acción, como puede ser que si algún usuario está descargando un archivo de internet y tiene la reputación que es malicioso, pues se va a cortar la descarga para evitar comprometer el equipo. Ese ya es parte de nuestras tecnologías que están dentro del producto del endpoint. Entonces, ese no hay ningún tema adicional. A comparación del producto que estamos mostrando hoy en día, del SAFe Dynamic Threat Defense, y aquí tenemos diferentes sensibilidad o diferentes resultados, que puede ser malicioso, muy sospechoso, sospechoso o que de plano está limpio el archivo. Y también nos va a mostrar cuál es el comportamiento que se detectó durante el análisis, de tal forma que vamos a tener algo mucho más detallado. En el LeadGrid simplemente es algo que va a estar funcionando, nos va a estar evitando descargar o no descargar ciertos archivos, pero no va a decir en ningún resultado si era malicioso, si era mucho sospechoso, cuál era el comportamiento de ese archivo, qué tal si lo hubiera descargado, qué hubiera hecho. Entonces, en la consola de SET, el Security Management Center, ahí tiene un apartado donde justamente podemos ver cuáles son los archivos que se han enviado, ya sea que se hayan enviado de forma manual, automática, y también qué tipo de archivo fue. Hasta ahorita no he entrado en detalles qué tipo de archivos, pero bueno, aquí podemos ver nada más una pequeña nota. Aquí mi imagen está en inglés, pero no quiere decir que solamente así esté disponible el producto. Obviamente, si lo tienen en idioma español la consola, lo van a ver en español. Aquí nada más simplemente porque, para fines prácticos, para mostrarlo. Entonces, por ahí sí pueden ver en la parte de categoría, ahí es donde indica qué tipo de archivo es. Es un ejecutable como .exe o un MSI, por ejemplo, o un script, o un archivo. Y también al lado vemos la razón, reason, que fue automático o manual. También aquí este mismo panel me va a indicar si fue detectado con la tecnología de LeadGrid o el Dynamic Threat Defense, más otras características. Bueno, esto es de forma general. Más adelante vamos a profundizar un poco más en lo que es la consola. Entonces, bueno, lo que les decía, que de acuerdo a los requerimientos que nosotros tengamos dentro de la empresa con el cliente, puede que haya archivos que no debamos de enviar. Entonces ahí podemos configurar si queremos enviar ejecutables, archivos, scripts, documentos. ¿Qué debe suceder una vez que esta muestra llegó a la nube, se analizó y ya tenemos un resultado? ¿Qué es lo que nosotros como usuarios decíamos? Pues bueno, quiero que igual ESET lo tenga ahí para futuros análisis, entonces puede elegir privacidad o puede tenerlo ahí en el almacenamiento dedicado o que esté solamente limitado por parte de ESET o que simplemente se elimine una vez que se haya identificado el comportamiento, pues ya que esa muestra sea eliminada. Podemos poner un límite de sensibilidad, es decir, si el archivo es muy sospechoso, quiero que se elimine el proceso y se limpie el equipo. O si es sospechoso, pues simplemente que se limpie en el siguiente acceso. Entonces, el límite de sensibilidad y la acción que debería ocurrir van de la mano. De acuerdo a lo que yo defina en mi límite de sensibilidad, yo puedo definir qué acción debería ocurrir. Entonces, es la ventaja que tenemos que podemos irlo personalizando. La otra parte, tecnología. Hace un momento les hablé que esos archivos que son enviados a la nube son analizados, son monitoreados. Entonces, bueno, es analizado por diferentes modelos de Machine Learning, además de un sistema de inteligencia artificial desarrollado por ESET, en el cual, como les decía, igual ahorita vamos a ver algo un poco más gráfico, ilustrativo, respecto a este comportamiento, donde nuestro sistema, dentro de ese equipo dedicado para justamente solamente analizar esa muestra, y que va a ser como tal un equipo de prueba, es como si tuvieras un equipo, tal vez Windows 10, Windows 7, lo que, etc., donde está limpio, no tiene ningún antivirus y ahí simplemente se
ejecuta la muestra. ¿Ok? De tal forma que el monitoreo va a estar a cargo de estos Machine Learning, esta inteligencia artificial, y la ventaja de tener un sandboxing en la nube robusto a diferencia de un sandboxing que puede tener cualquier otra solución, es que este es más robusto debido a que en los otros, en los que tenemos el endpoint, luego hay algunos tipos de malware que tienen una especie de camuflaje que tratan de esconderse de esos motores de análisis, de evadirlo. Entonces, ellos al momento de detectar que están siendo analizados, pues se comportan de forma como si fueran inertes, como si no fueran maliciosos, de tal forma que una vez que pasan esa capa de seguridad, posteriormente ya que ven que están libres de todo análisis, es cuando empiezan a ejecutarse como son, en algunos casos si fuera un malware. Entonces, es la ventaja que tenemos y también tenemos un motor de escaneo especial, ¿ok? Entonces, la parte que tenemos en esa parte. Ahora bien, les voy a mostrar en esta pequeña presentación un poco animada, donde tengo por un lado una amenaza que voy a insertar en un correo electrónico para luego enviarlo a mi servidor de correo, al servidor corporativo. Este servidor de Exchange tiene dos productos de set. Uno es el Mail Security y el otro es el Dynamic Threat Defense. Entonces, bueno, ya por otro lado tenemos los endpoints, que son los que puede ser que un solo usuario reciba este correo o en ocasiones hay amenazas que vienen dirigidas a todos nuestros usuarios o a la mayoría de ellos. O igual van llegando poco a poco por unos cuantos usuarios y así sucesivamente hasta que cubren la totalidad de nuestros usuarios del corporativo. Entonces, bueno, primero por un lado se inserta la amenaza en el correo, se adjunta, se envía. Una vez que se ha enviado el correo, una copia de este correo se va a la nube. En la nube es abierto el correo, se analiza, se le da clic, lo que tenga ahí, si es un archivo ejecutable, pues bueno, hay que darle clic y ver qué es lo que ejecuta. Podría ser que, por ejemplo, algunos comportamientos de ransomware lo que hacen es que le das clic a un enlace o a algún archivo que parecía que era de PDF, pero es un ejecutable, lo abres, pero como tal, no hace nada malicioso. Lo que hace es conectarse a otro sitio en internet, descarga un archivo, ese archivo posteriormente es ejecutado y ese archivo sí trae el ransomware y es cuando empieza la infección. O otra alternativa que podría estar ocurriendo, otra de las formas de infección comunes de ransomware, es que te venga un archivo de Office, tenga algunas macros, temas ahí de código, que al momento de ejecutarlos, bueno, mandan a llamar a otro programa, luego ese otro programa manda a llamar a otro y así hasta que por fin descarga el ransomware. Entonces, se van tomando nota de todo lo que va haciendo, de todos esos tipos de pasos como los que describí, y una vez que tiene el resultado, lo envía al servidor de correo. De lo que les decía hace un momento, aquí está trabajando la solución de forma síncrona, de tal forma que el correo todavía no fue integrado, fue detenido. Entonces, hasta que llegue el análisis es cuando ya se determina la acción. En este caso, pues, es un correo malicioso, por lo tanto hay que eliminarlo. Tal vez si hubiera tenido un texto ahí escrito, hubiera sido entregado a su destino final, a alguno de nuestros usuarios de aquí, pero pues la amenaza ya no estaría contenida. Y si esa amenaza volviera a llegar, ya de forma automática ya sabe la solución que es el elemento malicioso y por lo tanto no debe dejarlo entrar. Ahora bien, ¿cómo se ve en la consola? Básicamente nada más les digo, es un panel. Como tal, este producto no, bueno, llamarlo producto, más bien lo llamamos suscripción, la forma en cómo se vende, cómo se comercializa, debido a que en los productos de nuestra versión 7 para Windows ya viene esa tecnología, solamente no viene configurada, no viene habilitada. Para hacerlo se requiere una licencia o suscripción, como le quieran llamar, nosotros le llamamos suscripción, y de tal forma que una vez que tienes tu suscripción, inclusive hasta puedes proteger la menos cantidad de los endpoints que tienes, es decir, si tienes 500 y solamente quieres tal vez 300 licencias de ese Dynamic Threat Defense, lo puedes hacer, ya que a través de la tarea de activación, tú puedes decidir qué productos quieres que tengan este producto y quiénes no. Por si fuera algún tema particular en el cual dijera el cliente, bueno, es que los demás
equipos pues no tienen salida a internet, no tienen limitado todo eso, tienen más controlados sus temas, etcétera. Entonces, bueno, este es el panel donde por un lado, digo, esto es una screenshot, ahorita les muestro un screenshot un poco más donde pueden interactuar. Podemos ver simplemente los archivos, la ruta donde fue detectado, inclusive hasta pueden ser archivos que pueden venir por correo o descargados. Entonces aquí nos muestra como una especie de termómetro, que básicamente es lo que vimos en su momento, que es limpio, malicioso, bueno, limpio, sospechoso, muy sospechoso y malicioso. Entonces así va aumentando. Y podemos ver el estado, ya terminó, cuándo fue enviado, cuándo fue procesado, de qué computadora fue enviado ese archivo y qué tipo de archivo fue. Este método de envío fue automático, manual, y también qué tipo de solución fue. En la mayoría de los casos, pues aquí es por el sandboxing robusto. Y también nos muestra el hash y cuánto pesa ese archivo. Entonces, una vez que tenemos alguna de estas amenazas y le damos, vamos a poner clic a alguna de estas, ¿qué es lo que veríamos? ¿Cómo podríamos ver el detalle de qué es lo que está haciendo esa amenaza? Pues bueno, aquí tenemos un comportamiento que es malicioso. Tenemos información, el SHA-1, bueno, 1, tamaño y qué tipo de elemento fue un ejecutable. Aquí tenemos básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 comportamientos. Algo así como los que comentaba hace un momento. Primero se descarga el archivo, luego se ejecuta. Ah, pero ese archivo no era el malicioso. Ese otro archivo mandó a llamar a otro. Y así sucesivamente. Entonces, bueno. Entonces, primero, aquí nos está diciendo que esta amenaza es malicioso después de que se ejecutó. El motor de set lo detectó después de que se ejecutó. Por otro lado, tenemos otro comportamiento que trató de ocultar su presencia y así sucesivamente. Porque, bueno, se está moviendo, se está copiando o está descargando nuevos archivos. No estamos hablando del mismo elemento. Podría ser que sí se está copiando o que está llamando a otros más. Entonces, en cada caso, en cada cuadro de estos, podemos ver básicamente qué es lo que está sucediendo y con eso darnos una idea de qué es lo que está sucediendo. Y de igual forma podemos ver lo mismo en el caso de un archivo sospechoso, que en este caso es un script, igual. Aquí podemos ver que fue, por ejemplo, una librería, un archivo que llamamos DLL, el cual trató de esconder su presencia. Por otro lado tenemos que trató de contactarse vía red a otro equipo. Entonces, ahí es donde vemos que, además de que trató de comunicarse a otra computadora sobre la red, también estaba tratando de comunicarse con un servidor malicioso. Como les digo, luego en ocasiones hay muestras que se descargan y tienen un servidor hosteado, otras lo que es la amenaza como tal, que puede ser ransomware o algún otro archivo que igual va a tratar de comunicarse a algún lado o va a hacer algo adicional como puede ser vulnerar el sistema. Entonces así podemos ir leyendo poco a poco qué es lo que está pasando, en qué consiste cada uno de estos archivos y ese es el reporte que nos da. Básicamente, ¿qué se requiere para poder usar esta solución? Como les decía, primero que nada debe ser ya un cliente o estos nuevos prospectos que tenemos, en los cuales estamos trabajando, se lo podemos llegar a ofrecer como una capa de seguridad adicional que les va a ayudar mucho si es que hay usuarios que les dicen es que mis usuarios reciben archivos maliciosos por correo electrónico y se infectan constantemente. Entonces les va a servir mucho si es que tienen al menos el Windows, el Mail Security, perdón, que es el servidor de correo. En caso de que no tengan, tal vez tengan otro servidor de correo, pues pueden usar la solución de Endpoint, donde simplemente ahí también va a poder estar analizando esos correos y esos archivos que vengan ahí adjuntos. Entonces, básicamente requerimos que el usuario tenga las últimas versiones del producto, la versión 7, para que puedan operar. Entonces, básicamente es todo eso. Entonces, vamos a pasar con el demás tema, con donde se compara esta tecnología con la solución del sandboxing ya integrado que tiene esta solución. Entonces, primero que nada tenemos por un lado cómo funciona, por ejemplo, el componente de envío de archivos, cómo lo hace NetBeat. Simplemente lo hace de forma automática y manual.
Nuestra solución de ese Dynamic Threat Defense lo puede hacer de igual forma, automática o manual, pero desde el producto, o igual también lo puede hacer desde la consola. El análisis de estos resultados, pues con el LeadGrid no es posible verlos, mientras que con esta solución, el EDTB, van a estar siempre disponibles en la consola del endpoint y los podemos ver como reporte, como lo vimos hace un momento. ¿Qué tipos de resultados me puede dar una tecnología y otra? El sandboxing en la nube, el que trae incluido la solución de endpoint, no da ninguno, nada más simplemente realiza una acción. Mientras que el EDTB me dice si es un archivo limpio, sospechoso, muy sospechoso, malicioso. Por ejemplo, ¿qué información le daría a un administrador, alguien que quiere ver un poco más al respecto? ¿Qué fue lo que ocurrió con esa amenaza? ¿Por qué fue detectada como maliciosa o maliciosa? El LeadGrid simplemente nada más te dice, pues, no te da ningún dato al respecto, simplemente da una acción, realiza una acción, mientras que con esta solución, el sandboxing robusto, yo puedo ver la descripción del comportamiento del archivo, algo que fue lo que estábamos viendo en su momento, que se oculta, que de luego se conecta a otro equipo, etc. ¿Qué tecnología usa esta característica para el análisis? El LeadGrid, pues ninguna, simplemente es una consulta hacia la base de datos existente, por lo tanto, pues no, ya es algo que simplemente ya está hecho, ya es una base existente con la cual se hace match, ¿existe o no existe? En cambio, el Set Dynamic Threat Defense realiza diferentes análisis, va analizando cada comportamiento, primero revisa cómo se comporta cuando lo ejecuta, se oculta, trabaja en segundo plano, trata de instalar algún componente, trata de conectarse a algún sitio a través de qué protocolos usa, etc. En cuanto a la prioridad del análisis de la muestra, en el set LeadGrid es baja, mientras que en el Dynamic Threat Defense es alta. A pesar de que, como les digo, en tiempo promedio de 5 minutos es un tiempo bastante bueno para analizar ese tipo de soluciones y es una ventaja mucho en comparación con enviarla con nuestro laboratorio. Como saben, nuestro laboratorio pues, puede analizar la mayoría de las muestras. El 99% de ellas te da respuesta en menos de un día. Entonces, pero aquí con esta solución yo tendría respuesta casi más o menos en un tiempo promedio de 5 minutos, por lo cual es mucho más rápido. Entonces, de igual forma, si hay usuarios que tienen sospechas de algún archivo, pueden agarrar y subirlo y ya tener un resultado. Igual es algo que pueden trabajar en conjunto, enviarlo a nuestro laboratorio y además enviarlo a esta solución. De tal forma que ya tendrían una segunda opinión al respecto. En cuanto a la interfaz del usuario, pues no, para el set LeadGrid no existe. El Dynamic Threat Defense lo tiene en la consola, desde ahí lo podemos ver, desde la consola de administración. Esta información la pueden ver en nuestra base de conocimientos. Básicamente, con que pongan en el buscador set KB el 6681, ya con eso van a encontrar el link para poder ver esta misma información que les estoy compartiendo, inclusive está un poco más detallada y comparada con otra solución, con un servicio como tal. Entonces, de momento, bueno, voy a pasar a mostrarles lo que es un ambiente vivo, en el cual, pues, les voy a mostrar cómo se ve el reporte. Para esta solución, como les digo, básicamente la idea es que pueda proteger y detectar principalmente amenazas de día cero. Va a ser muy complicado realizar una prueba de concepto con algún cliente debido a que necesitaríamos contar con una amenaza de día cero y mandarla y decirle que mira, aquí está. Igual, si el cliente está sufriendo algún ataque o no sabe qué es lo que está sucediendo en su ambiente, dónde está infectando, entonces sí es bastante recomendable ponerlo porque podríamos enviar una muestra conocida de algún virus, pero como tal va a aparecer como en verde, debido a que nos va a indicar, oye, es que este malware ya lo conoce el motor de firmas, ya lo conoce tal tecnología y por lo tanto pues no es algo nuevo para nosotros. Entonces él espera que el Dynamic Threat Defense básicamente lo que espera es que sea algo nuevo, algo que no sea conocido, para que él te pueda dar un poco más de visibilidad o empiece a brillar esta solución como tal. Por ejemplo, aquí es donde les digo que le doy clic, le doy detalles
Aquí es donde me da información sobre en qué ruta estaba el archivo. Por ejemplo, aquí me da la impresión de que este era un archivo del Windows Installer, del Windows Update, que se quedó ahí. Como es un archivo nuevo, conocido, tal vez fueron las firmas del paquete de actualización de este mes o del mes pasado, y por lo tanto, pues, desde luego, pues, algo desconocido. Y por algo se mandó a la nube a analizar, pero terminó bien, debido a que no era malicioso. ¿Cómo puedo ver el reporte del comportamiento? Simplemente le doy clic aquí. Se va a desplegar. En este caso, no hay muchas interacciones, muchas acciones por parte de él, y solamente tiene un solo comportamiento. Entonces, de igual forma puedo agarrar otro archivo. Voy a ver qué encuentro aquí. Como les digo, difícilmente puedo encontrar algo que esté tal vez en amarillo o en rojo, debido a que inicialmente puede que el día de hoy esté en rojo, el día de mañana puede ir bajando su severidad hasta quedar como en limpio, porque ya va a ser algo conocido a nivel global. Aquí tenemos otro tipo de archivo. Aquí, por ejemplo, ok, aquí es una aplicación que se instaló, que es poco común. Es para tal vez los que no lo conozcan, esta aplicación es como un LibreOffice. Es un sustituto al Office, pero gratis. Entonces se instaló en el equipo y por ahí, debido a que no es muy común, entonces me detectó esta DLL. Por lo tanto fue enviado, analizado, y lo que nos va a mostrar es que simplemente no tuvo ningún comportamiento. Es decir, este archivo va a ser un archivo pues que tal vez la solución ocupe como tal, por sí solo no genera ninguna conexión maliciosa, una instalación, etcétera. Depende de otras soluciones para funcionar. Entonces, bueno, lo que les decía hace un momento, cuando les mostré esta imagen por primera vez, les dije que si ustedes tienen la solución del Security Management Center en español, van a encontrar todo esto en español y por lo tanto no va a ser difícil para ustedes ni para el usuario interpretarlo. ¿Dónde se encuentra? Bueno, yo ya estoy ahí directamente, pero bueno, estamos a la consola, aquí en esta parte de más. Aquí es donde viene un apartado donde dice archivos enviados. Y justamente solamente está enfocado para darnos el resultado de todas estas muestras que fueron llevadas a la nube. Ahora bien, ¿cómo se configura o qué tan difícil es o cómo sería? Como vimos durante la presentación, ustedes pueden definir cómo quieren que se comporte esta solución. No quiero enviar tal vez, no quiero que todos los usuarios manden archivos a la nube o que todos los archivos se vean automáticamente en la nube. En la misma política que yo tengo para configurar mi antivirus, ahí viene esta parte de configurar para la solución de la nube. Simplemente tengo que habilitar esta parte, comentarios de Service Grid, además que debo de contar con mi licencia y haber activado el equipo. Entonces ya puedo empezar a habilitar esta funcionalidad. Aquí ya tengo algunas opciones de configuración. Aquí viene la parte, creo que más importante para todos, qué es lo que queremos que envíe. No enviar nada, todas las muestras infectadas, todas las muestras, pero no quiero que envíen los documentos, que pudiera ser el caso de, como les comenté, pueden ser archivos sensibles, archivos financieros, archivos que por políticas no deben salir de la empresa, no deben ser compartidos con terceros. Entonces, pues, aquí puedes configurar, decidir qué tipo de archivos quieres que sí o quieres que no. Por defecto aquí viene ya que documentos no sean enviados, pero lo podemos configurar. ¿Qué es lo que queremos que haga? Que nunca se borren los archivos, que se borren después de 30 días o después de que fueron analizados. En cuanto a los documentos, tiene una configuración particular, que se borren después del análisis o 30 días después. ¿Ok? Ahora más adelante, también podemos configurar exclusiones. E inclusive podemos definir el tamaño máximo de las muestras. Por lo regular es muy complicado o es difícil que alguna muestra maliciosa o que vaya a llamar a un malware pese más de 64 megas. Por lo general son archivos pequeñitos, son como tal vez ustedes hayan visto cuando instalan algún archivo,
con una solución, como un Java o inclusive o un Firefox, que solamente descargan un pequeño instalador, pero este instalador luego se conecta a internet y descarga como tal el instalador completo. Entonces, algo similar, de esa forma es como se comportan algunos malware. Ellos, una pequeña muestra, un pequeño paquetito que no pesa a lo mucho 2 megas, tal vez, más o menos pueden ser, por ejemplo. Entonces descarga otro paquete malicioso en la nube o luego descarga varios. Puede ser una pequeña cadenita o puede ser una sola que descargue ya directo, que conecte a un servidor malicioso y descargue el malware como tal y lo empiece a ejecutar. Entonces hay varias opciones. ¿Y cómo se debe detectar? Bueno, ¿qué pasa si es sospechoso o altamente sospechoso, malicioso? ¿Y qué hacer en ese caso? Una vez que se detecta algo que es sospechoso, ¿cómo va a reaccionar la solución? Entonces, aquí tenemos una opción. Esto básicamente funciona, bueno, aquí tal vez no se entienda bien. Ok, se abre el archivo y por qué me da la opción de someter el siguiente acceso a archivos. Es decir, recordemos que hay un modo asíncrono en el cual yo tengo que enviar el archivo a la nube, pero si es un archivo de Word y tal vez el usuario así como lo descargó, así como abrió el correo, ya lo está abriendo y yo tengo que permitir que el usuario interactúe con ese archivo. Entonces, tú tienes dos opciones, que una vez en cuanto detectes que es malicioso, pues que elimine el proceso que esté ejecutando o que ejecuta diferentes procesos y desinfecte, o simplemente igual si es algo sospechoso, puedo ponerlo a que, bueno, la siguiente ocasión en que el usuario interactúe con este archivo, pues que desinfecte el acceso a ese archivo, etc. Entonces va a depender básicamente de nuestra límite de detección y cómo queremos proteger nuestro ambiente. ¿Ok? Que pudieran ser archivos que tal vez fueron necesarios en casa, etcétera. Entonces, por un lado sí va a depender más o menos de cómo es la operación del cliente para ir configurando todos estos valores. Entonces, como les decía, es algo que ya viene en el producto, solamente que no viene configurado ni licenciado, es algo adicional. Entonces, algo muy bueno para aquellas empresas en las cuales tal vez están teniendo ataques recurrentes, que digan pues que solamente me lo envían a mí, me llegan por correo electrónico y no puedo deshacerme de ellos, ya no sé qué hacer. O luego ocasiones, luego los mismos usuarios reciben correos del mismo dominio, que bueno, ahí sin entrar en detalle, que puede ser dentro de su mismo ambiente o puede ser externo, pero ellos lo que están viendo es que se lo manda a alguien que sí existe en el correo, que el dominio es igual y por lo tanto eso hace más creíble el correo y por lo tanto la gente cae en esos engaños de ingeniería social. Básicamente es todo lo que les queríamos mostrar el día de hoy. No sé, Carlos, si quieres agregar algo más. Gracias, Luigi. Sí, bueno, pues platicarles que al final del día esto es un servicio avanzado. ¿Qué es lo que queremos hacer? Tener una mayor seguridad dentro de las organizaciones y que todos los usuarios que tenemos estén mucho mejor protegidos. Ese es el motivo por el cual decidimos lanzar este nuevo producto, para que lo conozcan, ver de qué forma podemos garantizar la seguridad de estos usuarios. Sabemos que el antivirus nos ayuda, pero siempre vamos a requerir mayores capas de seguridad y esta es una de esas capas de seguridad con las cuales vamos a ir eliminando esos ataques desde cero. Vamos a responder las preguntas que nos hacen a través del portal. La primera es que como usuario, si intenta descargar algo desde internet, no del correo, sino de alguna web, ¿cuánto tarda en analizar aproximadamente el archivo antes de poderlo descargar para poderlo ejecutar de manera confiable, o si esta aplicación solamente es para correo electrónico? Una vez que es descargado por completo el archivo, es llevado a la nube, a nuestra nube, y como les digo, un tiempo que manejemos como tal, más que nada depende de qué tanto el comportamiento del archivo. Puede ser que de plano no haga nada y por lo tanto el resultado va a ser muy rápido. En cambio, si este archivo es malicioso y empieza a hacer diferentes tipos de acciones, como conectarse a un servidor malicioso, descarga un archivo y posteriormente se conecta a otros más, donde ya le van a poder dar el control del equipo, etcétera, y así sucesivamente, entonces pues puede ser largo. El tiempo promedio, o el tiempo que nosotros estimamos que luego tardan algunas amenazas y se ha medido,
es de 5 minutos. Entonces, en ese tiempo ya pueden tener un veredicto de qué fue lo que descargaron, si era malicioso, sospechoso, etcétera. Ok, la siguiente pregunta es, ¿se puede hacer un análisis sin conexión? Como si tuviéramos un backup del archivo infectado. Ahí es necesario tener internet para hacer el análisis. Pueden ser varios escenarios, ¿no? Por ejemplo, voy a ir tratando de cubrir al menos la mayoría. Por ejemplo, si tenemos un equipo que tal vez tenemos, solamente de vez en cuando vamos a él y le actualizamos las firmas de forma manual a través de una USB, pues ese equipo difícilmente va a poder enviar un archivo. Ahí sí es necesario tener internet. Puede haber otro escenario en el cual hay equipos que no tienen salida a internet, pero están dentro de nuestra red. Y a través de nuestra red se pueden comunicar a diferentes equipos, servidores, etcétera. Entonces, a través de nuestros otros componentes, por ejemplo, tal vez lo conozcan, el Apache HTTP, es un componente que ayuda a esos equipos que no tienen internet a que salgan a internet hacia los sitios de SET solamente. Entonces, esos equipos que no tienen internet, pero que tienen conexión hacia ese tipo de componentes o hacia la consola, a través de ellos van a poder enviar el archivo. Entonces, ahí sí van a poder tener protección. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a ahondar un poco más. Esos son los dos escenarios que ahorita se me vienen a la mente. Y por otro lado, ahí es donde también tendríamos que ver el tema del licenciamiento. Como les digo, si ustedes tienen un cliente que ya tiene tal vez 300 licencias y algunos 50 equipos sabemos que están sin conexión porque están distribuidos en algunos lugares de difícil acceso, difícilmente van a tener internet y demás, pues no tiene caso adquirir 50 licencias adicionales. Entonces ahí convendría que nada más compraran 250 para que valiera la pena. Entonces es la ventaja que se tiene, que pueden ustedes no necesariamente tienen que cubrir la misma cantidad. Digo, hay que hacer el análisis para ver si vale la pena o no. Igual, si el mismo cliente dice, bueno, tal vez el cliente te pueda decir que, ok, todos mis equipos salen en internet, pero él dice, yo nada más quiero ponerlo en 100 porque esos son los más vulnerables o es donde están mis usuarios un poco más inquietos que están descargando archivos, pues puede ser. Entonces, Les recordamos nuestros correos electrónicos. El mío es ana.corona@maps.com.mx. Si tienen mayores dudas, igual me pueden mandar un correo y con gusto les puedo brindar más información. ¿Cuál es el costo aproximado por licencia? Este va a variar dependiendo del número de licencias. Para las soluciones estándar y advanced, el mínimo a poder cotizar son 5. Entonces, partiendo de ahí, pues vamos a dar un precio de lista, ya va a depender del descuento por canal. Completando tu respuesta, Anita, el costo aproximado es el 50% de la licencia, más o menos, ¿no? Para que lo tengan conceptualizado. Si la licencia costara 10 pesos, y DTD andaría más o menos por licencia en 5 pesos. ¿Cuál es la diferencia entre Sentinel-One y ESET? respecto a ese tema, desconozco la solución que pudiera ser similar a Sentinel-One con el set, aunque igual y si nos puedes ayudar ahí a aclarar un poco más al respecto. Digo, nada más lo que te puedo decir a diferencia de esas marcas es que, bueno, la de nosotros ya lleva 30 años en el mercado y hemos estado trabajando principalmente con la solución de Endpoint y constantemente estamos trabajando para brindar nuevos servicios, nuevos productos, de acuerdo a cómo el ambiente va cambiando, ya que es difícil tener una solución que pueda estar al día, pero para ello necesitas saber qué es lo que está ocurriendo en el medio. Entonces, es lo que al menos te puedo decir al respecto, ¿no? Podemos repetir el tipo de archivos que se revisan con esta herramienta. Sí, claro. De forma general podemos decir archivos ejecutables, que pueden ser como descargas de programas, instaladores, etcétera. Archivos como tal, cualquier tipo de archivo, no estamos limitados, no podemos descartar ninguna. Pueden ser por archivos DLLs, .doc, .exe, .msi, etcétera. También scripts, esos pequeños pedazos de código que vienen ya sea en Visual Basic, en CMD, en algún otro lenguaje de programación, inclusive pueden venir dentro de algunos documentos de Office, documentos. Entonces, de forma general, casi cualquier tipo de archivo podemos analizar. Es posible, ¿en qué categorías tiene
nuestra solución para que tú puedas decidir qué sí enviar y qué no. Como tal, la solución te da la categoría de ejecutables, archivos, scripts, hay otro que también cae en la categoría de otros y también otro que se llama documentos. Por ejemplo, para que veas una pequeña diferencia entre archivos y otros, que no queda muy claro, son archivos comprimidos, que pueden ser zip, WinRAR, 7zip, ACE, CAP, todo aquello que viene comprimido. En cuanto a otros, pues pudieran ser algún otro archivo que no caiga en la categoría de ejecutables, comprimidos, scripts, documentos. Entonces, básicamente, si quieres saber qué tipo de archivos, básicamente todos. ¿Qué no quieres enviar? Tú ya lo defines. Como bien menciona Luis, esta es una ayuda para las soluciones de SET. ¿Cómo lo puede ocupar en los diferentes ambientes y cómo se licencia o cómo se comercializa? Es una capa adicional que depende de, como les decía, tenemos de tener ya un usuario que tenga, que ya sea base instalada, que tenga las soluciones en su versión 7 y solamente lo podemos, de momento, es algo que salió hace poco y por lo tanto solamente tenemos cobertura para ambientes con equipos Windows. Si bien en la parte del licenciamiento, otro ejemplo que me sale ahorita como se licencia, podría ser que tengamos un ambiente donde tengamos equipos Linux y Mac, y por lo tanto, como no tenemos cobertura por el momento para ese tipo de equipos, más adelante nuestros desarrolladores están trabajando en ello, esos equipos no los podemos proteger y por lo tanto, en otro ejemplo, si tal vez compraron 200 licencias y 40 de esos equipos están conformados por equipos Mac y Linux, pues ahí simplemente estaríamos cotizando 160 licencias de esta solución. Esa es una opción con un cliente que existente. Como les digo, es algo que también pueden llegar a ofrecer a sus usuarios y que también con mucho gusto les podemos ayudar de alguna manera con la presentación, con información o algo más. Como les digo, sí pueden hacer la prueba de concepto y todo, desde luego que sí. Solamente que el tema, como les digo, luego, si no tenemos una amenaza ahí, tal vez el cliente vaya a decir que no es funcional. Por ejemplo, yo como luego lo comento internamente, es como tener un seguro de coche, en el cual es mejor tenerlo o no tenerlo, porque el día que te pasa algo, al menos vas a tener ahí un seguro. En cambio, si no lo tienes, te va a pegar, ¿no? Te va a impactar en la operación. Adelante. ¿Cuándo estará disponible en Latinoamérica la solución de SET Enterprise Inspector? Oye, ese es otro producto que tenemos. El nombre comercial es SET Enterprise Inspector. El nombre general, o el nombre como lo conocerían allá afuera, por así decirlo, es un Endpoint Detection and Response, el EDR. Ese, como tal, lo tenemos, se está comercializando ya hoy en día en otras regiones. Aún no está muy liberado para Latinoamérica debido a que se está liberando poco a poco, no se quiere que se tenga mucho impacto por si hubiera algunos cambios que hacer y demás. Aunque si ustedes el día de hoy tuvieran alguna oportunidad, algún interés al respecto, sí lo podemos llegar a ofrecer, lo podemos llegar a comercializar, solamente que sí les pediríamos mucho a cooperación de ustedes y tanto de su cliente con cierta información para poder empezar a mostrarla, comercializarla, cotizarla, etcétera, todo lo que sea. Porque si requiere cierto proceso curioso, minucioso, más que nada lo que les puedo decir ahorita. Sí, justo como lo platica Luis, este tipo de soluciones ya están disponibles, pero requerimos que el canal esté especializado. Entonces, es importante cuando se vea una oportunidad de este tipo, acercarse con nosotros a través de Anita y empezar a ver el proyecto, dimensionarlo de la forma correcta para no ofertar un producto que quizá no era el necesario, sobredimensionarlo y que sea un gasto innecesario para el usuario final, ¿no? Y quizá demos una mala impresión de que no se vendió o no se adquirió el producto que realmente necesitaban. Está disponible, sí, hay que trabajar el proyecto muy de la mano para entender esas necesidades y poder llevarlo a cabo de la forma correcta. Les agradecemos que hayan asistido a este webinar. Sigan pendientes de los próximos. Gracias, Carlos. Gracias, Luis. ¿Algo más que quieran comentar? Igual si quieren compartir sus correos. Gracias, mi nombre es Carlos Eng y mi correo es carlos.eng de Ernesto, N de nada, G de gato,
www.eset.com. Hola a todos, muchas gracias por su asistencia. Recuerden que al ser partners de SET, ustedes también pueden tener algunas licencias en FR para su uso interno y también de esa forma puedan probar la solución, interactuar con ella, jugar con ella, entenderla mejor, inclusive hasta defenderse de las amenazas, ¿por qué no? Mi nombre es Luis Calzada, mi correo electrónico es luis.calzada@eset.com. Les recuerdo, mi nombre es Ana Belén Corona, soy gerente de producto de SET dentro de MAPS. Mi correo es ana.corona@maps.com.mx. Con gusto, si tienen mayores dudas, quieren saber un poco más de la marca en general, pueden mandarme un correo, yo con gusto les responderé. Gracias.